de no poder sobrevivir, ¿no? Y pues eso, o sea, obviamente un niño de 4 años pues no lo soporta y nada más deja de ir unos días la nana, que era como el único alivio que había encontrado, y no lo soporta. Pero es que ese momento es crucial justamente porque lo que estamos como retomando es eso, como por ejemplo el tema de que la nana ya no la vio, cómo se pone otra vez algo repetido, no para él, sino para la historia transgeneracional, en donde se pierde la certidumbre. Por eso hablábamos de la certidumbre, de la certeza. O sea, el niño tenía la certeza que siempre estaba y cuando no estuvo fue a buscarla, y en ese irla a buscar es que se muere, ¿no? Por eso decimos que lo transgeneracional, lo traumático, se va repitiendo en tanto no se elabora. Y algo ahí quedó que no se terminó de elaborar, por decirlo así, por eso la tragedia repetida, ¿no? Y justo el acto de morir del niño, pues también como que significa todos los demás muchas cosas, empezando por el papá, lo que tú preguntabas, ¿a quién está enterrando el papá? Al hijito, al papá, a su papá que lo degollaron, a su hermano, a la guerra, ¿no? O sea, es muchísima, pero el tema es eso, como ver lo inconsciente que está ahí y que hace efecto, ¿no? En lo psíquico de cada personaje, pues, ¿no? Pero sí es terrible cuando se muere, ¿no? Además, todos estamos con la esperanza de que se va a salvar. Hola, pero no, ¿cómo lo puedo explicar? ¿A qué conlleva la muerte del niño? Termina como con... ahí no es una muerte esperada, lo sé, pero ¿a qué lo conlleva? Es decir, termina con la esclavitud que tiene la madre hacia el esposo. Y entonces ahí se rompe como la barrera, ¿sí me explico? Termina como yo también tengo poder, yo también puedo hablar, sí, no sé si me puede explicar, es la muerte del niño le da un giro rotundo a la vida de cada personaje también. Sí, sí, y cambiando, quizás, hablando de lo mismo, pero cambiando de tema, los que trabajan con niños, en terapia, digamos, el espacio analítico con niños es muy complicado, porque hay muchos relatos justamente de que en el momento en que se mueve algo del sistema familiar, y no es para culpar a los papás, sino que es mucho miedo a lo que se está moviendo, y entonces cancelan el tratamiento. Si van a trabajar con niños, les va a suceder una y otra vez. Y así. ¿No? En esto que tú traes, ¿no? ¿Qué mueve esto? Como pensándolo ya más allá, ¿no? de la película y lo concreto de la muerte, sino una muerte pensado más desde lo abstracto y lo simbólico, ¿no? Cuando ya empiezas a mover tuercas así, lo que representa conectar con pérdida, y a veces no los niños, sino los propios pacientes, o nosotros mismos. Por ahí no me meto. También fue un fármaco, ¿no? Un remedio. ¿La muerte? Sí. Digamos, el niño, así como, qué bueno que mencionas, ¿no? de Albert Isaac, ¿no? del tratamiento de Isaac, ¿no? Él fue también como una víctima, o sea, propiciatoria, ¿no? De un offer, ¿no? Fue como un sacrificio, ¿no? Sí, pero la diferencia ahí grande es que hay un Dios que detiene, hay un ángel que cae del cielo y que le dice, ¡pum!, está bien. Ya me di cuenta que confías y que vas a respetar la ley al 100% porque estuviste dispuesto a sacrificar a tu hijo. Trajo un remedio, ¿no? Sí. Trajo ahí la liberación. Pero ahí, bueno, y métete, a ti te encanta el lado filosófico de Dios ha muerto, y Nietzsche, y Heidegger, y ahí, ¡uf! Le armas un ensayo hermoso, ¿no? Ahí la voz de Dios no aparece.
la película se muestra como este rompimiento generacional a través de una tradición hacia una certeza. Bueno, yo lo veo como cada personaje está clavado en esta parte, por ejemplo, la ortodoxia de los judíos, el estilo de la religión, y el niño que queda como asignado. Yo lo veo, pero de manera individual. Cuando se habla de una cuestión generacional, o sea, se habla de rompimientos generacionales completos, pero o sea, en cuestión individual sí es entendible. Pero ¿cómo verían ustedes un rompimiento generacional completo? Como esa parte de la tradición a una creencia, como traición a un hábito, como traición a una certeza. ¿Cómo lo verían ustedes? Pues sí, contéstame, yo no entendí mucho la pregunta. O sea, porque en la película se muestra de una manera. O sea, entiendo tu punto, pero ¿cuál es tu pregunta? O sea, concuerdo totalmente contigo, pero yo no entiendo la pregunta. Mi pregunta es si así, o sea, ¿cómo se podría visualizar a gran escala? Es que ha ocurrido, digo, los judíos son un ejemplo perfecto, los judíos que cambian de apellido, que dejan la fe justamente judía y se convierten al catolicismo, digo, la historia de las religiones, Es que obviamente lo que está señalando la tradición me parece muy importante retomarlo, porque en el tema del trauma hablamos de que hay una traición, hay un traidor, y habría que pensar qué es eso, porque como tú lo planteas, al final de cuentas todos los personajes que sintomáticamente se aferran a una certeza, ¿no? La mamá con el tema de la comida, Shahar con el tema de rebelarse, ¿no? El papá con la ortodoxia de su religión, que parecía que ¿cómo dijiste? Que traicionan esas certezas. Pero ahí me parece que más que traicionar las certezas, lo que hacen es renunciar a esas certezas, como soltar, ¿no? Porque esas certezas las estamos pensando como síntomas para salvaguardarse y sobrevivir, ¿no? Y más que traicionar las certezas que les dan sintomáticamente vida, es como renunciar a ellas, ¿no? Y como transformar los síntomas en otra cosa. O sea, se quitan los síntomas, por decirlo así. Pero la traición, ese es un tema fundamental en el trauma. Porque la traición significa esto que les veía también, por ejemplo, cuando hay un acto, digamos, de abuso al otro, a un semejante, y no solamente de abuso, sino de cuando es algo que tú no esperas de un semejante tuyo. Por ejemplo, el típico tema del abusador sexual en la familia, ¿no? O sea, que el tío abusa de la niñita. Esa es una traición, porque además de que es un abuso, un acto terrible sobre un menor, el tema de la confianza es lo que se rompe, porque es alguien que se supone que me quiere, no sé cómo explicar. Entonces, siempre para hablar de una condición traumática significa que hay un traidor, alguien que te hace daño, un prójimo, un semejante a mí, que además yo confío en él y que hace algo contra mí. Esa es la traición. Entonces, no sé si te entendí bien, pero entiendo lo que dices, que van traicionando sus certidumbres, que se ponen como buscando, pero yo diría que eso no es traición, ¿no? O sea, la traición es esto, como... Y entonces, justo así podemos definir el trauma. Cuando alguien te traiciona, ¿no? Alguien que no espera hasta hacer daño, digamos. De la fe. O sea, como la idea de certeza no tiene que sentir como cierta. Ajá. O sea, que están aferrados a una sociedad. Ajá. Entonces, el hecho de renunciar a ella, o sea, yo no cambio la traición hacia el mundo, sino como una traición hacia mis propias certezas dentro de algo. Claro. Sí, entiendo. Pero ver, el término traición como puede tener varias acepciones, ¿no? Y entiendo cómo lo dices, yo diría que es más una renuncia porque la traición como del trauma es esta, ¿no? Pero yo te llevaría a pensar en eso estamos, ¿no? Tratando de ubicarnos como humanidad incluso en el siglo XXI. Yo creo que justamente el horror de la Segunda Guerra Mundial, y no olvidar la primera, porque es como la antesala de la segunda, no es una continuidad propiamente tal, pero ahora que fue el cumpleaños, ¿no?
de la batalla de la Somme y todo, se vuelve a pensar la Primera Guerra Mundial. O sea, el siglo XX lo tenemos que volver a pensar una y otra vez para poder entender dónde estamos parados hoy en día, porque dónde estamos parados hoy en día. Preguntas sobre la fe, sobre la tradición, sobre dónde estamos. La verdad es que estamos en una arena movediza y yo creo que falta unos cuantos años para reponernos, porque a fin de cuentas es un trauma de la humanidad. ¿Cómo te repones de esto? O sea, obviamente, digamos, a nivel individual, nuestro aparato psíquico tiene como las modalidades para volver a ver estas fotos que son espantosas, tomar cierta distancia, ver el periódico que en Cuernavaca cuelgan cuerpos, etc. O sea, sobrevivimos con ese horror todavía. ¿Y cómo lo vamos a tramitar? Yo creo que todavía no lo sabemos. Y tiene que ver con la fe en Dios, por eso vuelvo a Nietzsche, ¿no? Filósofo del final del siglo XIX, todo lo que se ha pensado desde la filosofía, digamos, hasta la Segunda Guerra Mundial y posteriorcito a la Segunda Guerra Mundial, por eso traía muertos de cultura cruzada, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Habrá que leer los filósofos, qué están diciendo sobre la posmodernidad, habrá que ver dónde estamos nosotros en el cotidiano, cómo nos vamos a parar, la fe en el progreso, ¿no? O sea, la ecuación básica es: inventamos progreso para disparar una bomba nuclear sobre Nagasaki, entonces, para matarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, las cargas nucleares de los países pueden hacer explotar el planeta 50 veces. ¿Cómo para qué? Si basta una vez para desaparecer todos. ¿Cómo se juega eso en nuestra individualidad? Pregunta para cada quien, ¿no? Pero eso somos nosotros. Si para allá iba, ¿y a qué nos vamos a aferrar ahora? Pues de pronto, perdona, pero tranquiliza, de pronto a mí se me antoja ponerme la peluca y la falda y no me cuestiono más. Arte, ciencia, religión o psicoanálisis para poder sobrevivir a esta historia. Seguir trabajando, viendo películas, haciendo charla. Bueno, casi estamos por cerrar. Si alguien quiere decir una cosa más. A continuación le daré paso a la maestra Marcela Solís, directora académica del área de psicología del Consejo Internacional. Nada más me resta agradecerles, dos extraordinarios psicoanalistas, ¿no? Espero que hayan disfrutado esta presentación. Y bueno, un pequeño reconocimiento, ¿no? Las dos maestras de la universidad, ¿no? Es un orgullo para mí que en la universidad tengamos maestros así. Ya se sumó el doctor Puente, ya estamos encima del tiempo. Pues muchísimas gracias. Los invito a que se queden con nosotros. Enseguida va a pasar ya el doctor Puente y nos va a acompañar nuevamente Berenice. Les agradezco. No sé si nos quieren acompañar aquí, Judith. Le hacemos todo desde abajo. Desde abajo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Ay, sí, ¿cómo?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maravilla, me voy para abajo. Gracias.